Cuando regresé de visitar a los padres de mi difunta esposa y vi la cama vacía de Bella, las palabras de mi nuera me hirieron más profundo que la angustia de notar que algo importante faltaba. ¿Para qué quieres a ese chucho apestoso? Por fin la casa huele limpio. 3 años les había dado techo bajo mi propio hogar, después de que los fracasos de mi hijo los dejaran sin un lugar donde vivir. 3 años de sonrisas agradecidas que, ahora me daba cuenta, solo ocultaban sus cálculos. Pero mientras me quedaba de pie en aquella sala de estar esterilizada, donde antes se escuchaba el ronquido suave de Bella, algo cambió en mí. ¿Querían limpieza? Muy bien. Les iba a mostrar lo que era una limpieza de verdad. Antes de continuar, suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. La carretera se extendía frente a mí como una cinta gris interminable, y noté que apretaba el volante con más fuerza de la necesaria. 3 horas conduciendo de regreso desde la casa de los padres de Abigail. 3 horas sentado en su sala tenuemente iluminada, escuchando a su padre luchar por contar, entre lágrimas, otra historia sobre su hija fallecida. Aquella misma mañana me habían llamado. La voz temblorosa de su madre todavía resonaba en mi mente. Grant, por fin estamos listos para revisar sus cosas del ático. ¿Quieres llevarte algo antes de que lo donemos todo? Abigail. Incluso ahora, 3 años después de que el cáncer se la llevara, todavía podía escuchar su risa en mi memoria. Hacia el final, estaba tan frágil, casi desapareciendo entre las sábanas de nuestra cama quinsice, como una niña. Pero su espíritu... Dios, su espíritu brilló con fuerza hasta el último aliento. Recordaba el día que trajimos a Bella a casa, con apenas 8 semanas, temblando en las manos delicadas de Abigail. «Necesita una amiga», me dijo, con aquella voz cada vez más fina que presagiaba lo inevitable. «Trabajas tanto, cariño. 60 horas semanales, turnos extra, fines de semana en la planta. Me siento tan sola». Tenía esa mirada distante que usaba cuando intentaba no cargarme con sus miedos, con su dolor, con la certeza de que el tiempo se agotaba. Y Bella resultó perfecta, una mestiza de Golden Retriever con unos ojos marrones tan profundos que parecía entenderlo todo. Mientras yo doblaba turnos para pagar facturas médicas y la hipoteca, mientras luchaba con las aseguradoras y buscaba tratamientos experimentales, Bella permanecía acurrucada junto a Abigail. A través de sesiones de quimio y noches sin dormir, en las pequeñas victorias y en las derrotas devastadoras, ese perro fue su compañera constante. Todavía podía verlas juntas, la cabeza calva de Abigail apoyada en el pelaje dorado de Bella, ambas dormidas bajo la luz cálida de la tarde que entraba por la ventana del dormitorio. «Ella lo sabe», me dijo una noche, acariciando detrás de las orejas de Bella. «Los perros siempre saben. Me está cuidando mejor que nadie». Cuando Abigail murió, Bella también se convirtió en mi salvavidas. La casa parecía un mausoleo sin su risa, pero la presencia de Bella lo hacía soportable. Su rutina me mantenía en pie, los paseos por la mañana, la cena por la tarde, la manera en que apoyaba su cabeza en mi regazo mientras yo me sentaba en la silla de Abigail, repasando viejas fotografías. Entonces llegó la llamada de Eric, 2 años después. Mi hijo, mi orgullo, con una voz cautelosa. «Papá, estoy pasando por dificultades. ¿Podemos quedarnos contigo un tiempo? Solo hasta que las cosas mejoren». ¿Qué clase de padre dice que no a eso? Abrí mi casa, reorganicé mi vida, convertí el cuarto de manualidades de Abigail en una guardería y les di el dormitorio principal. 3 años apoyando sus sueños. 3 años de sonrisas agradecidas de Josie y de promesas vacías de Eric de que se pondría de pie otra vez. El giro familiar hacia Maple Street me devolvió al presente. Mi modesta casa de 2 plantas apareció a la vista, con sus contraventanas azules y la cerca blanca brillando bajo la luz de la tarde. Aparqué en el camino de entrada, notando que el coche de Josie seguía ahí y la camioneta de Eric también. Pero algo estaba mal. Normalmente, para cuando apagaba el motor, Bella ya estaba en la ventana, con la cola moviéndose como un torbellino dorado de emoción. Tomé mi maleta del asiento del copiloto y avancé por el sendero que yo mismo había repavimentado la primavera pasada con mi sudor y mis ahorros. Me detuve frente a la puerta, la llave a medio camino de la cerradura. El silencio era absoluto. Nada de ladridos, ni patas golpeando el suelo, ni un hocico húmedo contra el cristal. Solo nada.
Giré la llave con su chasquido familiar y entré en mi propia casa. El aire se sentía distinto, demasiado limpio, demasiado estéril, sin ese aroma cálido de perro que me había recibido durante los últimos 3 años. ¿Hola? Llamé, dejando mi maleta junto a la puerta. Eric, Josie, ya estoy de vuelta. Mi voz rebotó en las paredes, sonando apagada, como si el eco hubiese cambiado. Bella, ven aquí, chica. Esperé el estruendo de sus patas, esa carrera feliz que siempre hacía que volver a casa valiera la pena. Pero en su lugar escuché pasos descendiendo las escaleras, ligeros, calculados, molestos. Josie apareció al final, con el cabello rubio recogido en una coleta perfecta, vistiendo uno de esos costosos conjuntos de yoga que yo mismo había ayudado a pagar. Se llevó un dedo a los labios en un gesto exagerado de silencio. Grant, por favor, no grites, susurró, aunque con ese tono autoritario que últimamente había adoptado. Liam acaba de dormirse. Ya sabes lo irritable que se pone si interrumpen su rutina. Sé bien lo irritable que te pones tú, pensé, pero forzando una sonrisa me disculpé. Lo siento, cariño. Solo buscaba a Bella. ¿Dónde está? El rostro de Josie no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Estaba preparada, como si hubiera ensayado este momento. Oh, la llevamos al refugio esta mañana. Lo dijo con la misma naturalidad con que uno menciona ir al supermercado o dejar la ropa en la tintorería. Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. La garganta se me cerró. Por un momento, creí no haber escuchado bien. ¿Qué? ¿Al refugio? Sí. Cruzó los brazos, adoptando ese tono paciente que usaba al explicar cosas obvias a gente lenta. Liam ya está más grande, más activo, y esa perra siempre estaba en medio. Pelo por todas partes, huellas de barro, tiraba sus juguetes, la casa era un desastre constante. ¿Desastre? Miré a mi alrededor, a la sala impecable, con los muebles blancos que habían sustituido las piezas cálidas de Abigail. A ese espacio desinfectado donde debería resonar la risa de mi nieto, pero rara vez lo hacía. Josie, ¿cómo se te ocurre pensar que tenías derecho a tomar esa decisión? Bella no era solo una mascota. Era familia. Ella soltó una risa ligera, despectiva. Grant, nosotros somos tu familia. Ella solo era un perro. Unos pasos pesados en las escaleras anunciaron la llegada de Eric. Mi hijo, alto, de hombros anchos como los míos pero con los ojos dulces de su madre, bajó la mirada hacia nosotros con esa expresión que últimamente veía demasiado a menudo. El que acababa de dejar claro de qué lado estaba. Papá, ella tiene razón, dijo Eric, y sus palabras me golpearon como otro puñetazo. Quiero decir, era solo un perro. Ahora tenemos un bebé del que ocuparnos. Solo un perro. Sentí algo ardiente y punzante subir por mi pecho, pero mantuve la voz firme. Ese perro lo significaba todo para mí. Fue la compañía de tu madre en su enfermedad, su último regalo a esta familia. Ustedes no tenían derecho, ninguno de los dos, a tomar esa decisión sin mí. La paciencia de Josie se evaporó, y por primera vez vi a la verdadera mujer detrás de las sonrisas agradecidas y la fachada de nuera ejemplar. ¿Para qué quedarnos con ese chucho apestoso? Por fin la casa huele limpio. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón, sentir la sangre retumbar en mis oídos. Más de un año de sacrificio, de abrir mi hogar y mi corazón, y así era como veían el recuerdo de Abigail. Así era como me veían a mí. Mis manos se cerraron en puños, pero las mantuve quietas a mi costado. Mi voz salió serena, aunque cada músculo de mi cuerpo pedía acción. ¿A qué refugio la llevaron? Pregunté en voz baja. ¿Qué? Josie parpadeó, sorprendida por la pregunta. ¿A qué refugio la llevaron? Eric y Josie se miraron. Papá, no creo que... empezó Eric. ¿A qué refugio? Repetí, con la misma calma, pero con un tono que hizo que ambos se enderezaran de golpe. Al refugio del condado, en Riverside Drive, dijo Josie al fin, a regañadientes. Asentí una sola vez, me giré y empecé a subir las escaleras. Grant, espera, llamó Josie. Me detuve en el tercer escalón y los miré a los dos. Cuando regrese, vamos a tener una conversación muy desagradable.
El motor rugió con su sonido familiar cuando lo encendí, y me quedé un momento en la entrada, con las manos tan apretadas al volante que los nudillos se me pusieron blancos. Por el retrovisor veía la casa, mi casa, con sus ventanas impecables y el césped perfectamente recortado. Todo parecía tan normal, tan pacífico, como una mentira envuelta en respetabilidad suburbana. 30 minutos hasta el refugio del condado en Riverside Drive. 30 minutos para pensar en lo que acababa de suceder, lo que significaba y lo que iba a hacer al respecto. Bella. Dulce, leal Bella, que nunca pidió más que comida, agua y la oportunidad de amarnos incondicionalmente. La perra que lamió las lágrimas de Abigail durante las interminables sesiones de quimio, que apoyó la cabeza en mi regazo durante las noches vacías tras el funeral. Que había sido mi ancla cuando el mundo parecía deshacerse bajo mis pies. La habían tirado como basura. La claridad de ese pensamiento me golpeó casi de forma física. No la habían reubicado, no la habían entregado a una familia cariñosa. La habían arrojado a un refugio del condado donde la sobrepoblación significaba. No quería terminar esa línea de pensamiento. No todavía. Tomé la autopista 52, la misma que había recorrido apenas unas horas antes, llena de recuerdos agridulces de los padres de Abigail y sus manos temblorosas revisando los viejos suéteres de su hija. Qué distinto se sentía ahora ese trayecto. Qué distinto se sentía todo. Más de un año apoyándolos. Más de un año escuchando promesas de Eric de que todo cambiaría pronto, de que era solo algo temporal, de que estaban infinitamente agradecidos por mi generosidad. Las dulces sonrisas de Josie en el desayuno, sus cumplidos calculados sobre la casa, su manera de cederme las decisiones importantes, o al menos fingir hacerlo. Pero hoy, con mi ausencia de apenas 12 horas, habían tomado la decisión más grande de todas sin una llamada, sin una conversación, sin la cortesía básica de pedirme opinión sobre mi perro en mi propia casa. La autopista se extendía al frente, y me descubrí presionando más el acelerador. Bella había sido más que una mascota. Era la última parte viva de mi matrimonio, el último regalo que Abigail y yo habíamos elegido juntos. Cuando Josie dijo que por fin la casa huele limpio, era como si hubiese escupido sobre la tumba de mi esposa. Pensaban que soy débil. Comprendí que me veían como a un viejo tonto capaz de aguantar cualquier insulto, aceptar cualquier falta de respeto con tal de que me dejaran seguir siendo abuelo de Liam. Ese pensamiento debería haber dolido, pero en cambio fue como agua helada despejando la niebla de mi mente. ¿Cuánto tiempo llevaban probando los límites? ¿Cuántas pequeñas crueldades había pasado por alto? ¿Cuántas libertades les había permitido, convenciéndome de que era solo la convivencia, solo el estrés, solo el roce natural de 3 generaciones bajo un mismo techo? El refugio del condado estaba al final de un camino de grava, un edificio de ladrillo bajo rodeado de jaulas con mallas metálicas, de donde ya se escuchaban ladridos. El corazón se me encogió al aparcar. En algún lugar ahí dentro estaba Bella, probablemente aterrada, preguntándose por qué su familia la había abandonado. El vestíbulo olía a desinfectante y a pelaje húmedo. Una mujer cansada, de unos 50 años, levantó la vista desde el mostrador. Su expresión pasó de indiferencia burocrática a preocupación cautelosa al ver mi rostro. ¿Puedo ayudarle? Sí. Saqué mi cartera y busqué la foto que había llevado durante años. Abigail y yo en nuestra última Navidad juntos, bella cachorra entre nosotros con un ridículo gorrito rojo de Santa Claus que mi esposa había insistido en ponerle. Los 3 éramos felices entonces. Abigail todavía luchaba, todavía tenía esperanza. Esta mañana trajeron aquí a mi perra. Mestiza de Golden Retriever, unos 5 años. Las cejas de la mujer se alzaron al ver la foto y luego mi cara. Señor, la persona que la trajo dijo que estaba sin hogar, que vagaba por el vecindario. ¿Qué pasó exactamente aquí? Eso no es cierto. Mi voz seguía firme, pero sentí el acero asomando en ella. Esa es mi perra. Se llama Bella. Esta es mi casa. Esta es mi esposa. Y esa mujer no tenía derecho a traerla aquí. Parece que a mi nuera le divierte hacer este tipo de bromas. La mujer estudió la foto con más atención y vi el momento exacto en que entendió. Su expresión se suavizó y negó con la cabeza. ¡Ay, cielo! Voy a llamar a mi supervisor. 20 minutos después, caminaba entre los pasillos de los kennels,
siguiendo un gemido familiar. Y ahí estaba ella, encogida en la esquina trasera de su jaula, con la cabeza gacha, más pequeña de lo que jamás la había visto. Cuando me vio, sus orejas se levantaron con cautela, como si no estuviera segura de si esto era real o solo otra crueldad. «Hola, chica», susurré, y la voz se me quebró. Lo siento tanto». La puerta se abrió y, lentamente, Bella se acercó. Estaba asustada, traicionada por la única familia que había conocido desde cachorra, y eso se notaba en cada paso cuidadoso. Pero cuando por fin llegó hasta mí, se lanzó a mis brazos con sus 30 kilos de pelaje dorado y alivio desesperado. Temblaba, me lamía la cara, hacía esos ruiditos entrecortados que siempre soltaba cuando estaba abrumada. Hundí la cara en su cuello, respirando ese olor familiar, sintiendo su calor firme contra mi pecho. «Ya está», murmuré. «Vuelves a casa conmigo». Pero mientras firmaba los papeles y la llevaba al coche, un pensamiento no dejaba de retumbar en mi mente. «Van a pagar por esto». Bella se acomodó en el asiento del copiloto como si nunca se hubiera ido, mirándome con una confianza y un perdón tan puros que casi me derrumban. Arranqué y salí del aparcamiento del refugio, rumbo a casa. 30 minutos para decidir cómo hacerles entender lo que habían hecho. 30 minutos para planear mi próximo movimiento. Por primera vez en más de un año, me sentía con una claridad cristalina sobre lo que debía suceder a continuación. Incluso antes de llegar a la puerta principal, ya escuchaba la voz de Josie atravesando las paredes, afilada por la irritación. No puedo creer que haya ido a recuperar a ese chucho después de todo lo que le explicamos. ¿Quiere que Liam se haga daño? ¿Quiere otra vez pelos de perro por todas partes? La voz de Josie cortaba el aire. La de Eric sonó más baja, murmurando algo que no alcancé a entender, aunque capté el tono a la defensiva. Abrí la puerta y entré con Bella pegada a mi lado. Se mantenía cerca, aún insegura, aún procesando su abandono y su rescate. Su calor contra mi pierna era lo único que me mantenía sereno. «Eric». «Josie», mi voz recorrió la casa con una autoridad tranquila. «Sala de estar. Ahora». Oí como su conversación se cortaba en seco, seguida del arrastre renuente de pasos. Se asomaron al umbral como niños llamados a la dirección del colegio. Eric con las manos hundidas en los bolsillos, Josie con los brazos cruzados a la defensiva. «Grant, tenemos que hablar de esto con calma», empezó Josie. «Siéntense», dije. No alcé la voz, pero algo en mi tono hizo que los dos se hundieran en el sofá sin replicar. Bella se acurrucó a mis pies, su peso familiar era un ancla. Miré a mi hijo de verdad, buscando cualquier rastro del muchacho que crié, del joven que me ayudaba a cepillar a Bella en los peores días de Abigail, que me sostuvo la mano en el funeral de su madre mientras la perra se pegaba a nuestras piernas en duelo compartido. «Eric», dije bajo, «puedo entender que tu esposa tomara esa decisión. Ella no conoció a tu madre. No estuvo aquí durante los tratamientos, en los meses finales. No comprende lo que este animal significa». Eric se removió incómodo, con la mirada rebotando entre mí y Josie. «Pero tú», me incliné hacia adelante, sintiendo asentarse en el pecho un frío decepcionado. «Tú sabes exactamente lo que Bella significó para tu madre. Sabes lo que significa para mí. Viste a tu esposa conducir hasta ese refugio esta mañana y no dijiste nada. ¿Cómo pudiste permitirlo?» «Papá», empezó Eric, con la voz débil. «Pensamos en lo mejor para todos», interrumpió Josie, subiéndole el volumen a la indignación. «Un bebé y un perro grande no mezclan. Liam puede caerse, o morderlo, o...». «Bella jamás ha mostrado agresividad con nadie», respondí sereno. «Vivió con tu hijo su primer año sin un solo incidente». «Ese no es el punto», replicó Josie. «El punto es que queremos un entorno seguro y limpio para nuestra familia. No somos los villanos aquí, Grant. Solo buscamos lo mejor». Me puse de pie lentamente, y Bella se levantó conmigo, notando el cambio de energía. «Quieren lo mejor», repetí, paladeando las palabras. «¡Qué considerados!». Eric se inquietaba, claramente incómodo con la dirección de la conversación. «Papá, quizá podamos llegar a un arreglo». «No». Levanté la mano. «Josie tiene razón. Ustedes quieren lo mejor y, ¿saben qué?
Yo también. Caminé hasta la ventana, contemplando el patio que mantenía, la cerca que reparé, el jardín que Abigail plantó y que aún cuido en su memoria. He estado pensando en el camino de vuelta, de verdad pensando en lo que es mejor para todos. Me giré. Vi cómo la seguridad en el rostro de José flaqueaba un poco. Me parece que su familia, ¿cómo decirlo?, ya superó mi hospitalidad. Se sienten lo bastante cómodos en mi casa como para tomar decisiones importantes sin consultarme. Lo bastante cómodos como para desechar algo precioso para mí como si fuera basura. Papá, intentó Eric. Si pueden pasar por encima de mis valores, mis sentimientos y mi autoridad en mi propia casa, continué con la voz perfectamente nivelada, quizá han decidido que ya no necesitan vivir bajo mis reglas. El silencio fue atronador. Vi cómo la comprensión se dibujaba en sus caras. Su arreglo cómodo quizá no era tan sólido como creían. Creo que ha llegado el momento de que busquen su propio lugar, dije simplemente. Un sitio donde puedan tomar todas las decisiones que quieran sin considerar los sentimientos de nadie más. El rostro de José palideció. No puedes hablar en serio. Muy en serio. Me senté de nuevo y Bella apoyó enseguida la cabeza en mi rodilla. Querían lo mejor. Esto parece lo mejor para todos, ¿no? El color se escurrió de José, pero Eric se irguió con ese gesto terco que recordaba de su adolescencia. Papá, no puedes echarnos, dijo, ganando fuerza. No podemos mudarnos ahora mismo. Nuestra situación económica sigue complicada. Necesitamos tiempo. José asintió con brío, del shock pasó a la indignación. Tenemos un bebé, Grant. No puedes tirar a la calle a una familia con un niño de 1 año porque estás teniendo un berrinche emocional por un perro. ¿Berrinche emocional? Repetí en voz baja. Sí, la voz de José subió, toda la dulzura fingida se evaporó. Estás actuando de forma completamente irracional. Tomamos una decisión práctica por el bien de todos y nos tratas como criminales. Eric dio un paso, con la cara encendida. Tiene razón, papá. Estás siendo totalmente irrazonable. Somos tu familia. Estamos intentando construir algo y lo saboteas por un maldito animal. Levanté una mano y sentí algo frío caer sobre mí como un abrigo conocido. Esperen, dije simplemente. Fui a la cocina, sus voces siguieron, cada vez más amortiguadas mientras me concentraba en un ritual sencillo. En la estantería alta, donde la guardé desde el último cumpleaños de Abigail, reposaba la Glenfiddich 21. La buena, reservada para ocasiones especiales. Esto parecía lo bastante especial. El vaso de cristal atrapó la luz mientras servía 2 dedos de ámbar. El aroma familiar de caramelo especiado con notas tropicales me recibió. Di un sorbo lento, dejando que los sabores se abrieran en la lengua. Por primera vez en todo el día, los hombros se me relajaron. Sí, pensé. Esto ayuda. Regresé al salón con la copa en la mano, observando cómo Eric y José seguían mis movimientos con recelo cansado. Bella alzó la cabeza desde la alfombra, su cola dio un latigazo tímido. Mucho mejor, dije, saboreando otro sorbo. Ahora, permítanme preguntarles algo. Me acomodé en mi sillón, la copa perfectamente apoyada en el reposabrazos. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes pagó algo en esta casa que no fuera su propia compra del súper? La boca de Eric se abrió y se cerró. Me refiero a cualquier cosa, seguí con tono conversacional. Luz, agua, gas, el internet que usan sin parar, los impuestos de la propiedad, el seguro del hogar. El silencio se estiró. José miró a Eric, él bajó la vista al suelo. Su ingenuidad me asombra, dije, saboreando el whisky y las palabras. La desfachatez de considerar normal su comportamiento. Presumen de ser una familia joven saliendo adelante, cuando han demostrado verdadera independencia. Papá, intentó Eric. Y otra cosa que me molesta, proseguí, haciendo girar la copa. Les preocupa tanto la seguridad de Liam con Bella. Tan protectores, tan vigilantes, tomé otro sorbo. ¿Dónde está exactamente mi nieto ahora mismo? Eric alzó la cabeza de golpe. ¿Qué? Liam, su hijo de 1 año, el niño al que dicen proteger de una golden de 30 kilos. ¿Dónde está? Vi la comprensión treparles por la cara.
Está durmiendo arriba, dijo José, pero la convicción se le desinfló. ¿Y cuándo fue la última vez que lo revisaron? ¿Cuándo empezó esta conversación? ¿Hace qué? ¿Una hora? ¿Hora y media? La de la cabeza. Pero por favor, no dejen que les interrumpa su clase de paternidad. Eric enrojeció. No puedes decirnos cómo criar a nuestro hijo, papá. No puedes insinuar. No insinúo nada, respondí tranquilo, con otro sorbo lento. Constato. Llevan más de una hora aquí abajo discutiendo lo peligroso que es tener un bebé cerca de un perro mientras ese mismo bebé está solo arriba todo este tiempo. José se puso de pie de un salto. ¿Cómo te atreves a sugerir? No sugiero nada, repetí al mismo nivel de voz. Señalo la ironía. El rostro de José pasó por varios tonos de rojo antes de girarse y subir hecha una furia. Voy a verlo ahora mismo, soltó por encima del hombro. Eric se quedó allí, con los puños apretados, como si quisiera decir algo pero no encontrara palabras. Alcé la copa en su dirección. Excelente whisky, comenté. Ayuda a ver las cosas con claridad. El timbre sonó justo cuando Eric iba a responder. Su campanada cortó la tensión como un cuchillo. Nos quedamos congelados, Eric con la boca entreabierta, yo con la copa a medio camino, hasta las orejas de Bella se alzaron desde la alfombra. 3 timbrazos más en rápida sucesión, seguidos de unos golpes firmes que olían a asunto oficial. Me puse de pie despacio, disfrutando el pánico confundido que cruzó el rostro de Eric. Me pregunto quién será, dije, dejando la copa con cuidado. Por la ventana delantera vi a 2 agentes de policía uniformados y a una mujer con una chaqueta caqui con Animal Control Services bordado en la espalda. El corazón me dio un pequeño brinco de satisfacción. Papá, empezó Eric, pero yo ya iba hacia la puerta. Pasen, por favor, dije al abrir de par en par. Supongo que se trata del incidente en el refugio del condado esta mañana. El agente mayor, de cabello gris y ojos amables, asintió. Señor Patterson, soy el oficial Bradley. Este es el oficial Williams. Y ella es Karen Mitchell, de Control Animal. Recibimos un informe del refugio sobre una posible entrega falsa. Nos dijeron que recuperó a su perra y que podría haber habido cierta confusión. Por mi parte, ninguna, respondí con claridad. Adelante. Pregunten lo que necesiten. Entraron al salón. Vi cómo el rostro de Eric palidecía 3 tonos al ver los uniformes, las carpetas oficiales y a la mujer de Control Animal observando la habitación con profesional interés. ¿Hay algún lugar donde podamos sentarnos a hablar? Preguntó el oficial Bradley. Por supuesto. Eric, ¿puedes llamar a José? Creo que los agentes querrán hablar con todos los implicados. Eric parecía querer desaparecer por el suelo. Papá, quizá deberíamos. Eric, dije firme. Llama a tu esposa. El sonido de pasos por las escaleras lo salvó de tener que responder. José apareció con Liam en la cadera, el pelo un poco desordenado y el gesto pasando de la confusión a la alarma al ver la escena. ¿Qué está pasando? Preguntó con la voz tensa. Eric, ¿por qué hay policías aquí? La agente Williams, una mujer joven de mirada afilada, consultó su libreta. Señora, ¿es usted José Patterson? Sí, pero no entiendo. Señora, estamos investigando un reporte de información falsa proporcionada esta mañana al refugio de animales del condado. Usted entregó una perra mestiza de Golden Retriever, afirmando que era callejera. ¿Es correcto? Vi el rostro de José pasar por una transformación notable. Confusión, comprensión, pánico y, por último, un intento desesperado de inocencia. Ah, eso, fingió una risa hueca que sonó aún más vacía en el silencio repentino. Fue un malentendido tonto. Una broma, en realidad. Solo una broma. La oficial de Control Animal, Karen Mitchell, alzó la vista de su carpeta con las cejas arqueadas. Señora, ¿puede contarnos exactamente qué ocurrió esta mañana? José nos miró a Eric y a mí, desesperada. Pues, el perro, estaba causando problemas con el bebé y yo pensé que... Señora Patterson, la interrumpió con suavidad el oficial Bradley. Empecemos por el principio.
¿De quién es el perro? Mío, dije con claridad. Bella vive en esta casa desde hace 5 años. Era de mi esposa, que en paz descanse, y mía. La agente Williams anotó. ¿Y usted, señora Patterson, cuál es su relación con el señor Patterson? Soy su nuera. Vivimos aquí con él. Entiendo. Y esta mañana, usted llevó la perra del señor Patterson al refugio del condado. Sí, pero... ¿Y qué le dijo al personal cuando la entregó? La voz de Josie se volvió mínima. ¿Qué? Que era callejera. Que la había encontrado. ¿Por qué dijo eso en lugar de decir la verdad? El silencio se estiró de forma incómoda. Eric cambiaba el peso de un pie a otro, con cara de querer esfumarse. Señora Patterson, apremió Bradley. Pensé que sería más fácil, susurró Josie. ¿Más fácil que qué? Que explicar que queríamos, que no queríamos más al perro. Karen Mitchell alzó la vista. Para ser claros, proporcionó deliberadamente información falsa al personal municipal de control animal. No pretendía que fuera algo grave, dijo Josie, desesperada. Solo pensé que... Señor Patterson, la agente Williams se volvió hacia mí. ¿Sabía usted que su nuera planeaba llevar a su perra al refugio? No. Yo estaba visitando a los padres de mi esposa fallecida. Volví esta tarde y encontré a Bella desaparecida. ¿Y qué le dijo la señora Patterson cuando preguntó por la perra? Tomé un sorbo lento de mi whisky antes de responder. Dijo que la habían llevado al refugio porque la casa siempre estaba hecha un desastre con un perro. Dijo, y cito, ¿para qué quedarnos con ese chucho apestoso? Por fin la casa huele limpio. Los agentes se miraron. Bradley tomó otra nota. Señora Patterson, ¿es correcto lo que él cita? El rostro de Josie pasó del blanco al rojo intenso. Yo no quise decirlo así. Solo intentaba explicar. Señora, dijo Karen Mitchell, cerrando su libreta, presentar información falsa a control animal es una falta seria. Consume recursos públicos y puede llevar a sacrificar animales sanos innecesariamente. Pero yo no sabía. La ignorancia de la ley no es una defensa. Usted falseó deliberadamente la titularidad de este animal ante la autoridad municipal. Karen sacó un talonario amarillo y empezó a escribir. Le impongo una multa por proporcionar información falsa a una instalación municipal de animales. La cuantía es de $2.600. ¿2.600? La voz de Josie se quebró. Sí, señora. Lo consideramos primera infracción, así que queda en sanción administrativa y no en cargos penales. Aún así, le recomiendo encarecidamente que no vuelva a meterse con mascotas ajenas. Llevar el animal de otra persona a un refugio bajo falsos pretextos puede considerarse hurto. Le entregó la papeleta amarilla. Tiene 30 días para pagar o recurrir en el juzgado municipal. La información está al dorso. Eric por fin encontró la voz. Agentes, esto es solo un malentendido familiar. Señor, lo cortó con amabilidad la agente Williams. Familiar o no, el reporte falso a una entidad municipal es un asunto legal. La sanción queda impuesta. Karen guardó su carpeta. Señor Patterson, me alegra que recuperara pronto a su perra. No siempre terminan bien estos casos. Miró con intención a Josie. Señora, le insisto, no interfiera con mascotas ajenas. El oficial Bradley me tendió su tarjeta. Si hay cualquier otro problema, no dude en llamar. Que pasen buena noche. Los acompañé a la puerta, les di la mano y agradecí su profesionalidad. Sentía las miradas de Eric y Josie clavadas en mi espalda como láseres. Al cerrar y girarme, Josie seguía mirando la multa amarilla, blanca como la tiza. Eric tenía cara de haber sido atropellado por un camión. Volví a mi sillón, tomé la copa y di un sorbo lento, satisfecho. Bien, dije con amabilidad, ha sido educativo. El silencio tras su marcha se sintió distinto, más pesado, más definitivo. Josie apretaba la papeleta como si fuese a desvanecerse. Eric, clavado junto a la ventana, miraba el coche patrulla alejarse con la tez color pergamino. Me acomodé, saboreando las últimas gotas, sintiendo el peso tibio de Bella en mi pierna al acurrucarse a mi lado.
El cristal atrapó la luz de la lámpara y proyectó arcos iris sobre la mesa. Todo se veía más nítido, como si alguien me hubiera limpiado las gafas tras años de niebla. Grant, la voz de Josie se quebró, vi las lágrimas asomar. Ahí vienen las aguas, pensé. No podemos pagar esto. $2.600. No tenemos ese dinero. La desesperación en su voz casi sonaba musical. Llevaba más de un año oyendo variaciones de esa melodía, dinero que no tenían, facturas que no podían, sueños que no alcanzaban. Pero esta vez era distinto. Esta vez no iba a sacar la cartera. Tienes que ayudarnos, dijo Eric, ganando firmeza al apartarse de la ventana. Papá, esto es una locura. Un malentendido que se fue de las manos. Solté una risita, sorprendiéndome a mí mismo. Subió desde un lugar profundo, arrastrando un año de frustración contenida. ¿Ayudarles? Repetí, degustando las palabras como aquel excelente whisky. Interesante. Josie dio un paso, cambiando a Liam de brazo. El bebé empezó a quejarse, contagiado por la tensión que los niños siempre perciben. Por favor, somos familia. Cometimos un error, pero ahora no podemos con esta carga. Familia. La palabra flotó entre nosotros como humo. Observé su cara, sus ojos yendo de Eric a mí, el leve temblor en la voz que anunciaba lágrimas inminentes. Es buena en esto, pensé. Tiene práctica. Seré muy claro, dije, con una calma de agua quieta, no voy a pagar ni un centavo de esa multa. Bajo ninguna circunstancia. Esa citación lleva tu nombre, Josie. Tu error, tu consecuencia. Eric enrojeció. Papá, ¿cómo puedes decir eso después de todo lo que hemos pasado juntos? ¿Todo lo que hemos pasado? Interrumpí, sintiendo algo frío y afilado encajarse en el pecho. ¿Te refieres a más de un año sosteniéndote mientras te recuperabas? ¿A convertir mi casa en vuestra beneficencia privada, después de que tu esposa tirara a la basura el último vínculo vivo con tu madre? Las palabras le golpearon. Se le vencieron los hombros, la boca se le abrió sin encontrar sonido. Al lado, la expresión de Josie mutó de la desesperación a algo más duro, calculador. Bien, dijo, con un filo que ya había entrevisto antes, pero nunca tan abiertamente contra mí. Sé como quieras. Pero no pienses que esto no afecta tu relación con tu nieto. Ahí estaba. La amenaza, con la cantidad justa de azúcar para sostener la negación plausible. Sentí algo acomodarse en el estómago. No era ira, sino una claridad cristalina que lo simplificó todo. ¿Es una amenaza, Josie? Es la realidad, disparó, y la máscara siguió cayendo. Liam es nuestro hijo. Nosotros decidimos con quién pasa el tiempo. La miré de verdad, en mi salón, con mi nieto en brazos, dispuesta a usarlo como arma contra mí. La luz fluorescente de la cocina marcaba líneas duras alrededor de su boca, líneas que no había querido ver bajo tantas sonrisas y gracias. Entiendo, dije en voz baja, poniéndome de pie. Bella se alzó conmigo, alerta. Entonces, que quede algo muy claro para ambos. Caminé hasta la ventana. Fuera, el coche patrulla ya había doblado la esquina. El barrio lucía sereno bajo la luz de la tarde. Otras familias en otras casas, sin este veneno particular. Tienen dos opciones, dije, volviéndome hacia ellos. Opción 1. Se quedan bajo mi techo y reestructuramos todo. Pagan la mitad de los servicios, la mitad de la compra, la mitad del seguro de la propiedad. Siguen mis reglas en mi casa. Piden permiso antes de tomar decisiones que afecten mi propiedad o mi vida. La boca de Eric se abrió. Papá, no podemos. Opción 2, continué, cortando su protesta. Se mudan en el plazo de una semana. Buscan su propio lugar, pagan sus propias cuentas, viven sus propias vidas. El silencio fue absoluto. Hasta Liam dejó de quejarse, como sintiendo el peso del momento. Oí la vieja casa acomodarse a nuestro alrededor, el tic suave del reloj de péndulo en el pasillo que Abigail heredó de su abuela. La cara de Josie atravesó varios colores hasta quedarse en un rojo moteado que chocaba con su pelo rubio. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a elegir a un perro por encima de tu familia? ¿Tu familia?
repetí mentalmente, notando la diferencia. No estoy eligiendo nada, dije en voz calma. Les ofrezco opciones. Las mismas que ustedes me ofrecieron cuando decidieron qué hacer con Bella. Eric dio un paso, los puños cerrados. Esto es una locura, papá. Eres un viejo terco, obsesionado con los principios que... Sí, lo interrumpí, sorprendido de lo bien que se sentía a sentir. Sí, lo soy. Curioso cómo importan los principios cuando les resultan incómodos. Durante más de un año los doblé como arcilla húmeda, acomodando sus necesidades, sus horarios, su comodidad. Los vi redecorar mi sala, comerse comida que yo pagaba sin dar las gracias, gastar mis servicios como si fueran dueños. Y me repetía que era temporal, que la familia va primero. Pero los principios son como los huesos. Si los doblas demasiado, vuelven a su sitio con una fuerza sorprendente. Josie recolocó a Liam con movimientos bruscos. Perfecto. ¿Así quieres estar? Pues nos las arreglaremos. Preferimos rascarnos la vida por nuestra cuenta a vivir bajo tus reglas ridículas. Reglas ridículas como pagar lo que usan, no mentir a las autoridades y no deshacerse de las mascotas ajenas. Y no pienses que volveremos arrastrándonos, añadió Eric, alzando la voz. Cuando estés aquí solo, en esta casa enorme, recuerda que elegiste estar solo. La palabra debería haber dolido. Sonó a promesa. Miré mi sala e imaginé el espacio sin su presencia constante, sin sus exigencias, sin su juicio. La idea me llenó de anticipación. «Ay, Eric», dije suave. «No estaré solo. Estará Bella. Estarán los recuerdos de tu madre. Estará mi paz. ¿Qué exactamente crees que me va a faltar?» Vi cómo procesaban eso, cómo entendían que no estaba fanfarroneando. Prefería de verdad la alternativa con la que intentaban asustarme. La compostura de Josie, por fin, se resquebrajó. «Te vas a arrepentir», silbó, sin máscaras. «Cuando nos vayamos y te des cuenta de lo que perdiste». «¿Lo que perdí?» Sentí un calor subir, pero lo mantuve a raya. «Te diré lo que he perdido, Josie, más de un año de ahorros de jubilación manteniendo a 2 adultos que no aportaron $1. La calma del hogar que construí con mi esposa. El respeto por mi propio hijo, viéndolo mirar a otro lado mientras su mujer me trataba como un cajero automático. Eric se estremeció, pero seguí. He perdido sueño, preocupándome por su futuro mientras ustedes no hacían nada por asegurarlo. He perdido el simple placer de volver a mi propio espacio. Y hoy casi pierdo el último vínculo vivo con la mujer que más amé en esta vida. Liam gimoteó en los brazos de su madre y ese sonido hendió mi enojo. Esto no iba de él. ¿Y sabes qué encontré hoy? Bajé la voz. Mis límites. Mi columna vertebral. Descubrí que hay cosas que no voy a sacrificar, por mucha culpa familiar que me echen encima. Me agaché a rascar a Bella tras las orejas, su cola golpeó mi pierna. Me miró con esos ojos marrones confiados que me sostuvieron en las noches más oscuras del duelo. Eso me funciona perfectamente, dije, y lo sentí de verdad. Tomé el vaso vacío como un trofeo. Aún templado por una Glenfiddich excelente, con sabor a celebración, a marcar momentos. Este era el momento más significativo que había tenido en años. Afuera se encendió la luz del porche de la señora Henderson, al otro lado de la calle. Lleva viuda 5 años. Cada vez que hablé con ella, sonaba contenta. No sola, en paz. Por primera vez, entendí lo que me había querido decir. La tarde caía, bañando el salón en tonos oro y ámbar. El reloj de péndulo dio 7 campanadas. Por primera vez en más de un año, mi casa volvió a sentirse mía. «Una semana», dije con amabilidad, acomodándome de nuevo con Bella caliente contra la pierna. «Me parece más que justo». Eric y Josie se miraron por última vez, desesperación, rabia, incredulidad de que su arreglo cómodo terminara de verdad. Luego se dieron la vuelta y subieron las escaleras, con el llanto suave de Liam apagándose a medida que ascendían. Me quedé en el anochecer, escuchando cómo mi casa respiraba. El tic del reloj, el susurro del aire por las rejillas, la respiración tranquila de Bella. Esos eran los sonidos de mi vida real, la vida que casi había olvidado.
Mañana llamaré a los padres de Abigail para invitarlos a cenar. Revisaremos álbumes, compartiremos historias, quizás saquemos a Bella a pasear. Placeres sencillos, vínculos tranquilos. La vida que mi esposa habría querido para mí. La vida que, por fin, estoy listo para reclamar. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda.